Hermanos, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro devocional en casa. Estamos, gracias al Señor, muy contentos de estar otra vez aquí, otra semana de otro libro diferente y seguimos avanzando en la historia del Señor y así conocemos nuestra historia. Bueno, hoy empezamos un nuevo libro de una nueva serie durante esta semana, el libro de Amós. Y nos acompaña un hermano que no ha pasado por acá. Dani, ¿cómo estás? Daniel Rodríguez. Alexis, buenos días. Buenos días para todos los que nos están viendo y que también nos escuchan. Sí, Entonces, señor. pues un honor estar aquí en este devocional en casa por primera vez en este año. Sí. Un poquito larguito es la espera, pero bueno, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Es que programar las agendas, encontrarnos es Pues difícil. nos demoramos harto. Estas agendas de trabajo también es complicado, pero bueno, aquí estamos. Dani, vamos a ver el libro de Amós hoy. Y cada vez que comenzamos un libro nuevo, nos adentramos como sobre todo ahorita que estamos en Profetas, en esta idea y en esta necesidad de entender, bueno, dónde se sitúa este personaje, a qué pueblo le está hablando, qué está sucediendo ahí. Porque veníamos de todo este inicio pentateuco, los reyes, crónicas y proverbios, Salomón y todo esto, pero esta es una nueva temporada donde estamos viendo tantas voces de un mismo pueblo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de estudiar Amós, de pensar en Amós. Pues bueno, Alexis, es un libro que, para serte muy honesto, primero ha llamado la atención en aspectos que uno a veces pasa de largo cuando uno lee la Biblia, ¿cierto? Y bueno, Amós es considerado dentro de los profetas, uno de los profetas que uno dice menores. Pero como hace unas semanas estábamos viendo que Adam nos explicó, nos decía que no significa que sean de menor o mayor importancia como lo puede ser Isaías, Jeremías, que dicen que son los profetas mayores, como Daniel también. Esto no significa esto, lo que significa es que son libros un poco más cortos, con mensajes mucho más precisos a una población y un tiempo en específico. Entonces, algo para entender dónde se está moviendo Amós en ese contexto, cabe importante decir cuál es el ambiente cultural, qué es lo que está pasando en la época. Y él está situado en un pueblo que se llama Tecoa, que está justo en el límite entre el reino del norte y el reino del sur. Okay. ¿Sí? Tecoa, y eso es Tecoa. Y este reino del norte, recordemos que el reino del norte es Israel y el reino del sur es Judá. Pero las profecías que el Señor le da y la palabra que el Señor le da a él es para el reino del norte. Es para Jeroboam, particularmente el rey que estaba gobernando en ese reino del norte, en el reino de Israel, era para Jeroboam II. Y esto era un contexto donde había cierta, digamos que, prosperidad económica. Había prosperidad militar porque habían avanzado en sus conquistas en ese reino del norte. Pero había una característica que lo hace distintivo este libro a los demás libros proféticos o de los demás profetas. Y es que Amós se enfoca mucho, tiene un aspecto fundamental, y es que hace señalamientos sobre la injusticia social. Tremendo. Y la injusticia social, bueno, que vale aclarar que estamos próximos a nuestras elecciones, seguramente, y si no, ya pasaron las elecciones. Entonces pensamos mucho en estos temas de la injusticia social. Y aquí Amós señala aspectos que para nosotros pueden llamarnos la atención de cómo cristianos, ¿sí? Para hoy, cómo estamos viendo este tema de la injusticia social. Entonces, Mira eso que, es como para nombrar. Mira que en uno de los devocionales anteriores tratamos este tema, otra vez, y es cómo es que el cristiano piensa sobre la justicia. No de forma partidista ni política, o politiquera más bien, porque política sí es, pero de esta forma en la que creemos que la justicia social le pertenece a un bando de derecha y de izquierda, o incluso al centro. Entonces Sí. el centro, ni para los más ricos ni para los más pobres. Sí. Pero es qué habla el Señor sobre la justicia, Exacto. qué denuncia el Señor sobre la justicia. Sí, de hecho, vamos a ver aspectos seguramente en unos devocionales más adelante, creo que sobre el tercer, cuarto día, vamos a ver donde Amós señala
a personas que venden a las personas por un par de sandalias. O sea, hace señalamientos sobre ese tipo de cosas. Y también hace señalamientos sobre que soborna a la justicia de la época. A gente que tiene mucha plata, soborna a la justicia de la época y dice que pagan sobornos por el justo, contra el justo. Wow. Y esto nos debe llamar la atención sobre algunos Claro, aspectos. Dani, porque mira que cuando leemos textos de esta manera, entendemos que el acercamiento más habitual que tenemos a los textos es, vamos a conocer la historia de Israel, vamos a conocer la historia de estos pueblos que fueron grandes pecadores y el Señor trajo profetas, pero cuando empezamos a pensar que esta es nuestra historia también, ¿qué tiene que ver este texto conmigo? ¿Qué de mí está este profeta denunciando? Porque no somos muy distintos a estos pueblos. Para nada, para nada. De hecho, quizás Amós no hace referencias específicas a la ley. Sí, él dice en el primer capítulo que fue tomado por el Señor para profetizar sobre el pueblo y especialmente por el reino del norte. Y empieza a denunciar elementos sobre la injusticia social, ¿sí? Pero también sobre otros aspectos como la religiosidad. Okay. ¿Y por qué? Porque el pueblo tenía pues sus costumbres, sacrificios, y de hecho en la religiosidad habla sobre que tenía templos en Betel y en Gilgal. Pero sus sacrificios o los ritos espirituales o religiosos más bien de la época eran basados en una espiritualidad vacía. Okay. Entonces, o sea que hay una denuncia social, denuncia religiosa. Denuncia religiosa también. Wow. Y denuncia sobre la idolatría. Porque empezaron evidentemente a mezclar dioses cananeos, o sea, de la época, sí. ¿Cierto? Empezaron a mezclar dioses como dioses del clima, de la guerra, y aún se mantenían becerros de oro establecidos para competir con el templo de Jerusalén. O sea, entonces, Jeroboam de alguna forma lo quiso pues traer prosperidad, chévere está ahí, pero y también como sostener cierta religiosidad, pero mezclar otros dioses también, ¿sí? Y un sacerdote que lo rechazó a él, que intentó callarlo a él. Entonces, eso es muy interesante porque nos muestra cuál es el corazón. ¿Dónde está el tema? Está en el corazón de las personas, en que ellos por la opulencia, por las situaciones, y empieza a señalar y empieza a profetizar sobre cosas que más tarde, o sea, que iban a ser exterminados y que iban a ir llevados al exilio. Y esto se cumplió 40 años después, cuando el reino de Asiria invadió el reino del norte. O sea, este profeta es preexílico. Preexílico, okay. Así es. Dani, o sea que me haces pensar ahí mientras nos cuentas de este libro, que la corrupción en tantas cosas ligada, o más bien es una evidencia de que primero hay una ruptura con Dios, primero una ruptura de sentirnos pueblo de Dios, de ver a Dios como nuestro Dios, y todo se corrompe. Es más bien, está correlacionado. Casi nunca podemos ver en los libros de profetas que hemos visto que la corrupción sea una cosa que está espiritualmente aislada, aunque en todo lo otro estás bien. Totalmente de acuerdo, porque de hecho, o sea, hace señalamientos como recuerden que yo los saqué de Egipto. O sea, era un pueblo que conocía a Dios. Y esto para nuestro contexto cristiano, conocimiento del Señor y de, pues, algunas personas tendrán mayor entendimiento del Evangelio. O más tiempo. Más tiempo, por supuesto que sí. Pero de alguna forma nos lleva a señalar cuáles son los aspectos corruptos de nuestro corazón, en los cuales como que nosotros obviamos y decimos, el Señor no tiene control de esto y no está supervisando, comillas, esto. Ya. Pero aquí Amós, el Señor a través de Amós, señala a un pueblo que está rindiendo ritos espirituales vacíos y que conocen la ley, pero que va a tener consecuencias sobre situaciones de la injusticia social, de idolatría,
de aspectos de su espiritual vacía, que realmente no hay un corazón entregado delante del Señor. O sea que también aquí hay como otra perspectiva, porque hay en algunos profetas, y también lo veíamos más cerca de Reyes o de Crónicas, que el pueblo había abandonado a Dios. Uh-huh. Aquí parece que es otro lado. Sí. Y dice, pues siguen haciendo, siguen rindiendo sacrificios, tributo a Dios, pero con un corazón alejado de Él. O sea que el corazón de la denuncia de Dios a lo largo de la historia de su pueblo no es solamente que me abandonen y se vayan tras los dioses, es que pueden estar aquí en mi templo ofreciendo sacrificios, pero con el corazón alejado. De acuerdo. Sí, y es que aquí salen preguntas como, nosotros podemos habitar en su casa y poder de alguna forma recibir su palabra, hasta cantar, pero con un corazón distante. Y eso creo que ha pegado mucho, particularmente en el corazón, como que a examinar cositas que uno de pronto puede estar pensando y puede estar diciendo, esto el Señor no lo ve. O esto sabes que no tiene mayor gravedad. O que en esta costumbre de ser cristianos de varios años y conocer al Señor y que ya el Señor nos perdonó y nos dio de su gracia, parece que hay un espejismo ahí que nos dice, no, usted ya sabe ser cristiano. Ya usted aprendió, sí. Usted viene a la iglesia, usted canta, tiene el ministerio, sirve no sé qué. Bien, usted ya es cristiano, hermano, usted ya es un cristiano maduro, ya no le falta sino que el Señor venga. O peor aún, ¿sabes? Creo que también todo el mundo lo hace, entonces yo ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, y esos aspectos como de esas situaciones del corazón son situaciones pecaminosas que hay que rendir delante del Señor. No porque todo el mundo lo haga, significa que está bien delante del Señor. Claro que sí. Y hablabas más antecitos de algo, y es que parece que fue una buena temporada para ellos. Sí, sí. Militar, económica. De hecho, habla sobre casas de marfil, ¿cierto? Y habla sobre la destrucción de esas casas de marfil. Entonces, eso es importante entenderlo porque de ahí se derivan cosas como el soborno, a sobornar la justicia para en favor de ellos mismos y no del justo, y vender a esclavos por un par de sandalias. No, ni siquiera habla de esclavos, habla del pobre, vender al pobre por un par de sandalias. Y lo que trata esta comparación del par de sandalias es quizás también una metáfora, pero también una exageración de lo que él quiere transmitir a los que lo están escuchando. Algo de tanto valor vendiéndolo por... Algo de tanto valor vendiéndolo por algo tan insignificante, por un par de sandalias. Okay. Y eso es lo que tratan de callarlo a él, de denunciar ese tipo de cosas. Dani, háblanos un poquito acerca como de la estructura de este libro. De acuerdo. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué partecitas o más o menos? Pues el libro se divide en 4 partes fundamentales. En una primera parte es donde podríamos nombrar que se llaman los 8 rugidos, ¿sí? Y se resumen las 8 profecías. Ahí es donde encontramos una frase que aquí está en el capítulo 2 que dice, por 3 transgresiones de Judá y por 4. Entonces se repite esa frase, por 3 transgresiones y por 4. Es haciendo referencia, es como una frase introductoria, señalando un aspecto de pecado en el pueblo. Y empieza la profecía. Entonces resumen 8 profecías. Okay. Un segundo aspecto es 3 ruegos y poemas de acusación. Bueno, una cosa importante, la primera parte va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, la segunda parte que acabo de nombrar del capítulo 3 al capítulo 6, y en esta se resumen 3 sermones. En una tercera parte es la serie de visiones de juicio. Empieza el Señor a mostrarles sobre algunos aspectos de juicio y se resumen 5 visiones. Y la última parte, y quizás para mí, o sea, la parte más importante es promesas de restauración. ¿Por qué? Porque es desde el capítulo 9, versículo 11 hasta el versículo 15. O sea, esa es la última parte. Y es que los libros de profecía de los profetas hacen énfasis en señalar al pueblo su aspecto pecaminoso, pero de alguna forma, casi siempre al final, da una esperanza.
Y esta esperanza es restaurativa, que se cumple de redención también, pero también se puede dividir en tres partes que ya en el último día del devocio de esta semana veremos un poquito más acerca de esto. O sea, nos vas a dejar con ganas. Sí, hoy, sí, pues. sí. Dani, cuéntanos un poquito de Dios y de Cristo aquí. Okay. Es decir, ¿cómo vemos a Dios en este texto? Porque uno empieza a decir, listo, hay una denuncia, hay unos pecados, hay unas promesas. ¿Qué carácter de Dios vamos a conocer ahí en ese libro? Qué belleza esto porque aquí uno señala, si no estoy mal, en dos partes, señala a Dios como el Dios de los ejércitos. Pero también lo narra como un Dios, como el león. Okay. Y entonces por eso hablamos de los 8 rugidos, o sea, como los 8 señalamientos, pero aquí vemos a un Dios que es grande, o sea, es enorme. Cuando habla, seguramente para la época, el Dios de los ejércitos, o sea, no hablaba de solamente un ejército, sino el Dios de los ejércitos. Entonces lo narra como un Dios grande, magnífico. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, particularmente, hablamos de un Dios que es justo y que trae juicio. Muy tremendo. Un segundo aspecto que podemos ver es la santidad de Dios. O sea, a pesar... Y aquí, perdón que te interrumpa, la santidad de Dios, que la vemos en algunas facetas como, sí, no puedo tocar a Dios, no puedo ni verlo, Dios está en su trono, como lo veíamos en Isaías. Aquí también la santidad de Dios está reflejada en cómo es que Él quiere que el pueblo sea con su propia gente. Así es decir, la rectitud de un Dios justo en la justicia social. La justicia social y la profanación, la no profanación a su santo nombre. O sea, porque eso de su santo nombre lo encierra todo, absolutamente todo. Entonces, eso es un aspecto. Otro es la soberanía absoluta. O sea, Él tiene el dominio. Como lo mencionaba hace un momento, Amós señala una profecía que se cumpliría 40 años después. Entonces, eso es importante. Dios está en control. Dios está al control de la situación. Y Dios cumple sus promesas. Lo otro aspecto es la fidelidad de Dios y la misericordia. Y aquí en este aspecto de la misericordia, cuando tú preguntabas cómo vemos a Cristo, es en este último capítulo, en los versículos, el capítulo 9, versículos 11 al 15, cómo vemos a alguien que va a restaurar y que va a llamar gente de todas las naciones para que hagan un solo pueblo. ¡Wow, hermano! En el versículo 12, no nos adelantemos. Una restauración así como muy señalando Apocalipsis también. Sí, que de alguna forma, por eso mencionaba que puede nombrar algunos elementos escatológicos en el capítulo 9. Uy, Dani, hermano, este libro está muy bueno. Algo aquí que estábamos mirando, perdón, que quisiera que miráramos, y es la relación con David, con el Mesías, con el prometido del Señor, con el elegido. ¿Hay algo de este libro aquí? Sí, de hecho, es en el capítulo 9, en el versículo 11, que hay una narración sobre la llegada del rey mesiánico de la línea de David, de la descendencia, un descendiente de David. De hecho, este texto de Amós 9, el capítulo, en verso 11 y verso 12, lo trae a colación Jacobo en Hechos, capítulo 15. Wow. O sea, este fragmento citado en Hechos, capítulo 15, por Jacobo, haciendo alusión a los gentiles. ¡Ay, tremendo! Haciendo a los gentiles. Entonces, es un texto muy llamativo, muy hermoso también, que nos lleva y nos conduce a Cristo. Bueno, y una cosa es que este libro de Amós es corto. Sí. Nos lo podemos escuchar en un ratico mientras vamos al carro, mientras estamos lavando la loza. Son 9 capítulos. Son 9 capítulos en donde también uno como que, o sea, Amós trata de expresar, como de hacer comparaciones, y era como tal cosa, y es como tal cosa, y entonces vi tal cosa. Y es un libro muy interesante en términos de leerlo como con paciencia, pero también con apertura de ver qué es lo que
qué es lo que el Señor trae a nuestro corazón frente a este texto. Hermano. Bueno, Dani, muchas gracias. Nos dejas con abrebocas para los días que vienen. Así es, Alexis, muy animado con esto y bueno, que el Señor nos dirige, nos acompañe en este tiempo y que nos traiga, pues, que nos revele a nuestros corazones lo que debe ser corregido, pero también lo que Él nos anima. A descansar, la esperanza. Bueno, entonces así llegamos al final de este episodio introductorio del libro de Amós. Recuerden que una buena manera de estudiar los libros es escucharlos mientras estamos en la casa, porque a veces leer es un proceso diferente, un proceso que requiere más quietud o algo, pero cuando vamos caminando en el metro o en el bus, poder escuchar los libros, imaginar y pensar lo que estamos, es una buena invitación para estudiar estos libros, sobre todo pequeños. Bueno, llegamos al final de este devocional. Gracias al Señor por estar aquí. Gracias, Dani. Alexis, muchas gracias. Y recuerda suscribirte al canal, dejar algún comentario y compartir estos devocionales con tu familia, con tus amigos. Recibimos muy bonitos comentarios de personas que están compartiéndolo con sus familias o sus conocidos y la palabra del Señor corre, el Señor es glorificado y la palabra del Señor es poderosa para obrar. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.